Hola, mi nombre es George Medward. Llevo 25 años en la industria del plástico. He trabajado en distintas ramas del plástico, como extrusión, impresión flexográfica, sellado, termoformado, soplado, inyección, etc. Desde muy joven me inicié como operario auxiliar y desde allí me he venido desempeñando diferentes cargos desde operario, pasando por jefe de secciones, jefe personal, jefe de planta, supervisor, vendedor y hasta llegar a tener mi propia planta de plásticos. A través de todos estos años de experiencia pude darme cuenta que en su mayoría que los operarios de esta rama de la industria del plástico hemos aprendido este oficio de forma empírica, con la ayuda y entrenamiento del compañero de turno que nos tocaba, que ellos a su vez también aprendieron de la misma manera, ya que no se cuenta con escuelas o academias de formación para aprender este maravilloso arte. Sobre todo aquí en Colombia, los pocos seminarios que se dictan más que todo son sobre materias primas, aditivos, etc., pero nunca sobre maquinaria y sus principios básicos, mecánicos, eléctricos, hidráulicos o neumáticos, con que vienen estas máquinas. Así pues, que he decidido crear una serie de cursos para brindar mi experiencia y así una ayuda a todos aquellos nuevos operarios que empiezan o inician esta compleja labor de procesar plásticos. El tema del proceso de plástico es bastante complejo, muy extenso, y por eso lo vamos a ir tratando poco a poco en cada curso, ya que cada proceso utiliza una maquinaria diferente, diferentes tipos de materias primas, todo dependiendo del producto que se necesite y para el uso que se le vaya a dar. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y darle a la campanita para poder cada día ir creciendo y también escriban sus inquietudes y así entre todos podemos compartir nuestros conocimientos. Curso básico de plásticos, capítulo 1. En este primer capítulo trataremos los principios básicos de extrusión. ¿Qué es extrusión de plásticos? El proceso. Partes que componen una máquina extrusora. Veamos pues qué es extrusión de plásticos. La palabra extrusión proviene del latín extrudere, que significa forzar un material a través de un orificio. La extrusión de plástico es un proceso industrial mecánico en donde se realiza una acción de pasar material termoplástico a través de un cañón, camisa, tubo metálico y que lleva en su interior un husillo o tornillo de Arquímedes. Este a su vez pasa por unas etapas de calentamiento para lograr que se funda el polímero y que por flujo continuo, con presión y empuje se someta hasta que se convierta en una masa homogénea para ser moldeada o estirada. Y posteriormente, dependiendo del uso final que se le quiera dar, este proceso de extrusión tiene por objeto usarse para la producción de perfiles, tubos, películas, plásticas, hojas plásticas, etc. Pero, ¿quién es Arquímedes? Hablemos un poquito de historia sobre ese señor. Arquímedes era un filósofo griego, Arquímedes de Siracusa, se le llamaba. O sea, y gracias a este señor se inventó este proceso del tornillo que lleva su nombre Arquímedes. Y de ahí, gracias a él, pues la mayoría de maquinaria plástica, puedes decir que todas llevan este proceso, no solamente en plásticos. Hay mucha maquinaria que utiliza este método del tornillo de Arquímedes, gracias a este señor eh, que nos dejó este buen invento. Parte que componen una máquina extrusora. Diagrama de una extrusora. Normalmente esto es lo que lleva una extrusora, digamos en la parte básica de ellas. Lleva un motor, la tolva de alimentación, una zona de enfriamiento, una termocupla, que son las que controlan la temperatura, el tornillo, el barril o cañón, las zonas de calefacción o resistencias, el paquete de mallas o el portamallas. También llevan algunas extrusoras torpedos
homogenizadores, mezcladores. Bueno, esto depende del tipo de material que estemos utilizando. De todas formas, cada componente de esta máquina los vamos a ir explicando poco a poco en cada diapositiva para ir entendiendo más o menos cómo funcionan y por qué nos trae esta máquina. Tolvas convencionales y dosificadas. La tolva es el depósito de materia prima en donde se colocan los palets de material plástico para la alimentación continua al extrusor. Debe tener dimensiones adecuadas para ser completamente funcional. Los diseños mal planeados, principalmente en los ángulos de bajada de material, pueden provocar estancamiento de material y paros en la producción. En materiales que se compactan fácilmente, una tolva con sistema vibratorio puede resolver el problema, rompiendo los atascos del material formados y permitiendo la caída del material a la boca de alimentación. Algunas extrusoras traen un sistema de tolva de dosificación de materiales que sirven para calcular la cantidad de materiales, tipo de aditivos y pigmento que se utilizan para dichos procesos. Veamos ahí algunas. Están las convencionales. Vemos aquí esta tolva ya con sus dosificadores más sofisticada. Y en cada tolva, digamos, subtolva se puede colocar lo que son aditivos, pigmentos. Además se puede programar. Tiene un sistema para programar cada cuánto debe y cada cantidad debe de soltar cada boquilla hacia el extrusor. Eso lo que ayuda es que exista una buena mezcla y bien proporcionada para cada producto. Es excelente, por ejemplo, estas máquinas ya son muy modernas y se utilizan para grandes producciones. Barriles o cilindros. Hay dos tipos de barriles o cilindros, convencionales y acanalados. En esta ocasión vamos a hablar de los convencionales. El barril o cañón es un cilindro metálico que aloja el ocillo y constituye el cuerpo principal de una máquina de extrusión. Conforma junto con el tornillo de extrusión la cámara de fusión y bombeo de la extrusora. En pocas palabras, es la carcasa que envuelve al tornillo. El barril debe tener una compatibilidad y resistencia al material que se esté procesando, es decir, debe ser de un metal con la dureza necesaria para poder reproducir al mínimo cualquier desgaste. La dureza del cañón se consigue utilizando aceros de diferentes tipos y cuando es necesario se aplican métodos de endurecimiento superficial de las paredes internas del cañón, que son las que están expuestas a los efectos de la abrasión y la corrosión durante el proceso del equipo. El cañón cuenta con resistencias eléctricas que proporcionan una parte de la energía térmica que el material requiere para ser fundido. El sistema de resistencias en algunos casos va completamente con un sistema de enfriamiento que puede ser flujo de líquido o por ventiladores de aire. Todo el sistema de calentamiento es controlado desde un tablero donde las temperaturas de proceso se establecen en función del tipo de material y del producto deseado. Para la mejor conservación de la temperatura a lo largo del cañón y prevenir cambios en la calidad de la producción por variaciones en la temperatura ambiente, se acostumbra a aislar el cuerpo del cañón con algún material de baja conductividad térmica como la fibra de vidrio o el fieltro. En el diseño de todo cilindro de extrusión se busca máxima durabilidad, alta transferencia de calor, mínimo cambio dimensional con la temperatura, alta homogenización y máximo rendimiento. En la fabricación de cilindros de extrusión, tales exigencias logran ser cubiertas utilizando materiales como el Saloy 101 para extrusoras de propósito general, procesamiento de polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad, y Saloy 800 para el procesamiento de
polietileno de baja densidad, estireno o Saloy 306 para productos corrosivos como los copolímeros ácidos. Estos cilindros y estos materiales, pues el que los hace, pues tiene muy en cuenta qué tipo de material de aplicar para qué tipo de materia prima se va a procesar. Es muy importante porque ahí depende mucho la calidad y el producido de cada máquina. Barriles o cilindros con zonas acanaladas. Son cilindros de extrusión que poseen una superficie interna con canales de formas específicas. Zonas acanaladas ubicadas en la tapa de alimentación de los cilindros de extrusión suelen ser utilizados para favorecer el procesamiento de resinas de bajo coeficiente de fricción. Ejemplo, el HW, el PEAD, polietileno de alta densidad y el polipropileno. Para ser transportados hacia adelante, el material no debe girar junto con el tornillo, o al menos debe girar a una menor velocidad que el tornillo. La única fuerza que puede evitar que el material dé vueltas junto con el tornillo y por tanto hacer que el material avance a lo largo de la camisa es la fuerza de arrastre o fricción entre el material y la superficie interna de la camisa. A mayor fricción, menor rotación del material junto con el tornillo y por lo tanto más movimiento hacia adelante. El caudal se hace tanto mayor cuanto mayor sea el coeficiente de rozamiento del sólido con la carcasa con respecto al sólido con el eje del tornillo. Por ello, las carcasas de las extrusoras en la sección de alimentación suelen ranurarse según las generalitrices del cilindro. Existe un variado diseño de zonas de alimentación acanaladas, sin embargo, las de canales de sección cuadrada maximizan el volumen de material alimentado. Las zonas de alimentación acanaladas permiten controlar el coeficiente de fricción polímero-cilindro mediante la geometría reduciendo la sensibilidad con respecto a la temperatura y las propiedades termodinámicas de la resina. Por otro lado, las zonas de alimentación acanaladas permiten incrementar el volumen de la sección de alimentación, acelerando así la fusión, con lo que se logran importantes aumentos en el caudal de extrusión. Tornillos o husillos. Tornillo, gracias a los intensos estudios del comportamiento del flujo de los polímeros, el husillo ha evolucionado ampliamente desde el auge de la industria plástica hasta el grado de convertirse en la parte que contiene la mayor tecnología dentro de una máquina de extrusión. Por esto, es la pieza que en alto grado determina el éxito de una operación de extrusión. Con base al diagrama se describen a continuación las dimensiones fundamentales para un tornillo y que en los diferentes diseños varían en función a las propiedades de flujo de polímero fundido que se espera de la extrusión. Como vemos, hay una variedad de tornillos dependiendo para el uso que se le quiera dar. El rendimiento. Traen muchos homogenizadores, mezcladores, torpedos y una cantidad de variedad de cortes, filetes, alturas del filete, el ancho del filete que se tienen en cuenta para dependiendo el producto que se vaya a extrusar. Es muy importante en esto recalcar que el tornillo es una de las piezas fundamentales en la producción. De ello depende mucho la calidad y la producción de una extrusora. En este cuadro vemos la relación de producción según el tipo de plástico versus tipo de alimentación lisa o acanalada. Con mayores precauciones que con las extrusoras tradicionales, las secciones de alimentación acanaladas deben mantenerse refrigeradas y aisladas del cilindro de extrusión para favorecer el desplazamiento axial del polímero. Esta tabla, en la tabla 1, viene otra tabla. Los caudales de extrusión
de polietileno de baja densidad para máquinas con sección acanalada y lisa. Aquí miramos en el primer cuadro el diámetro del cilindro. En el segundo cuadro vemos la conversión ya matemática de kilogramos hora por minuto menos 1. Y en la segunda parte vemos la zona de alimentación acanalada con las revoluciones, que es lo que en sí nos interesa. No vamos a tirarle, nosotros somos unos operarios empíricos, digamos que no somos ingenieros ni cuentos, sino somos aquellos normalitos, comunes y silvestres que estamos trabajando o aprendiendo esto. Entonces lo que nos interesa es ver el diámetro del cilindro. Por ejemplo, aquí empezamos con un cilindro de 60 milímetros, 90, 120, 200. En el cilindro de 60 milímetros, en una alimentación lisa, vemos que dice la tabla que puede producir en polietileno de baja densidad hasta 140 kilos hora. En la mano derecha, en la parte derecha del cuadro, vemos que en una zona de alimentación acanalada ya cambia bastante la producción. Dice que son 220 kilogramos hora. Entonces ahí podemos notar las diferencias entre un cilindro acanalado y un tipo de cilindro liso. Esto para el polietileno de baja densidad. Miremos el otro cuadro, a ver qué diferencias tenemos con otro tipo de material. En este segundo cuadro también tenemos la relación según el tipo de plástico y tipo de alimentación lisa o acanalada. En este caso traemos la extrusión de polipropileno. Entonces también miremos el diámetro del cilindro, miramos el flujo de caudal, tanto acanalado como lisa. En una máquina con un diámetro de 60 milímetros tenemos 120 kilogramos hora. En una máquina con alimentación acanalada tenemos 180 kilogramos hora. Como podemos ver, ahí están las diferentes capacidades de cada máquina, pero dependiendo también la materia prima. En este caso, en este cuadro 2 estamos viendo lo que es materia prima polipropileno. Sistemas de enfriamiento en la fase de alimentación. Control de la temperatura de los cilindros. El calentamiento del cilindro se produce casi exclusivamente mediante resistencias eléctricas. Hoy en día también se utilizan calefacción con gas, pero en su mayoría todavía siguen utilizando resistencias eléctricas. El sistema de calentamiento de la extrusora es responsable de suministrar entre un 20 y 30% del calor necesario para fundir la resina. Para suministrar el calor requerido, el calentamiento suele ser de 25 a 30 vatios por pulgada al cuadrado, algo así como 38.750 a 77.500 vatios por metro cuadrado. El sistema de enfriamiento del cilindro, aunque puede lucir contradictorio, cada zona de alimentación del tornillo de la extrusora está acompañada en la mayor parte de los equipos comerciales de un ventilador. Él permite el control de la temperatura eliminando calor de la extrusora mediante el flujo de aire sobre las superficies requeridas. Los ventiladores son accionados por controladores de temperatura que comandan la operación de los calefactores eléctricos. Los ventiladores entran en operación cuando la temperatura de una zona supera el punto prefijado. Por ejemplo, de la transferencia excesiva del calor por parte de la resistencia durante el arranque de la máquina. La generación excesiva de calor por parte de los elementos de mezclado presentes en el tornillo de la extrusora. La temperatura de extrusión solo puede ser controlada de manera precisa mediante la acción combinada de las bandas de calentamiento eléctrico y los ventiladores de cada zona. Importante aclarar aquí que es muy necesario tener las extrusoras unas zonas de enfriamiento, bien sea con aire o agua o ya utilizando estos sistemas modernos como es el chiller, que son sistemas ya de enfriamiento
que llevan, no todas las máquinas llevan, pero sí es necesario que poder controlar esas temperaturas, que si usted colocó 220 grados de temperatura, permanezcan los 220. Cada vez que llegue a fallar esa temperatura, nos puede crear unos problemas en la textura del producto que estemos extrusando. Entonces, muy importante estos sistemas de enfriamiento en una máquina. También para la vida útil de la máquina. En el caso de estos enfriamientos que llevan en la garganta, en la boca de la tolva, para proteger por lo menos la transmisión que lleva esa máquina. Entonces, es importantísimo tener en cuenta y estar verificando estos sistemas de enfriamiento que estén trabajando muy como se les pide, o por lo menos como se fueron instalados para controlar estos sistemas de calor. Es importantísimo tener muy en cuenta el sistema de enfriamiento. Motores y reductores. El motor de la extrusora es el componente del equipo responsable de suministrar la energía necesaria para producir. La alimentación de la resina parte de su fusión de 70-80% de su transporte y el bombeo a través del cabezal y la boquilla. Los motores incorporados en las líneas de extrusión son eléctricos y operan con voltaje de 220 a 400 voltios. Las extrusoras modernas emplean motores DC, corriente continua, ya que permiten un amplio rango de velocidades de giro, bajo nivel de ruido y un preciso control de la velocidad. Se recomienda que la potencia de diseño sea de 1 caballo por cada 10 a 15 libras hora de caudal. Sin embargo, para las aplicaciones de alto requerimiento de mezclado, esta relación puede llegar a ser de 1 caballo por cada 3 a 5 libras por hora. La velocidad alcanzada por los motores resulta más elevada que la requerida por el tornillo. Las cajas reducen la velocidad hasta un 20 a 1. Más o menos esta es la relación que se tiene. Es importante que uno como operario comprenda qué es un motor y qué es un reductor. ¿Sí? Ahí el operario está obligado a entender cada parte de la máquina. Entonces miramos por lo menos el motor, qué capacidad tiene, cuántos caballos de fuerza tiene, qué kilovatios hora maneja, qué tipo de energía está utilizando. Lo mismo los reductores, tener en cuenta por lo menos a cuánto está reduciendo. Hay tener el conocimiento y estar pendiente de esto porque hace parte de nuestra máquina. Esa es una obligación del operario, estar pendiente de cada parte de la máquina que esté trabajando y conocerla para así poder entender de pronto en dónde esté fallando. Usted sabe que esos reductores se mantienen algunos con grasa, otros con aceite, saber qué tipo de aceite debe llevar, el nivel, estar pendientes que no estén eh, goteando aceite, perdiendo eh, capacidad por lo menos de flujo, que un rodamiento esté dañado. Normalmente uno lo identifica con el sonido que ellos van produciendo. De todas formas es muy importante tener en cuenta estos motores reductores. Lo mismo que la corriente que le esté llegando al motor, normalmente se maneja desde el tablero, estar pendiente el voltímetro y el amperímetro. ¿Sí? Si el motor se fuerza, allá debe marcar, de estar pendiente uno la parte normal como debe trabajar. Nosotros como operarios empíricos en esto, no necesitamos ser ingenieros ni electricistas ni diseñadores de motores. No, lo único que necesitamos es la parte básica de cómo se maneja un motor, cómo se mueve un reductor. Es muy importante tenerlo en cuenta. En siguientes capítulos explicaremos un poco más detenido eh, esta parte de motores y reductores. Cabezales. Bueno, el cabezal, el componente de la línea denominado cabezal, es el responsable de conformar o proporcionar la forma del extrusado. De forma detallada, los principales componentes de un cabezal para la extrusión son, bueno, aquí tenemos unos cabezales
muy especiales porque el cabezal realmente representa es lo que vamos a producir nosotros, bien sea mangueras, bien sea un cabezal para inyección, cabezal de película, de film. Eso depende, hay mucha variedad de cabezales. Entonces, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Qué cabezal se usa, qué tipo de cabezal lleva, esas boquillas, qué tolerancia llevan, qué torpedos. eh, Hay mucha variedad, entonces poco a poco tenemos que ir entendiendo qué es un cabezal, ¿sí? Y este tipo y ahí es donde se acopla lo que son ya las boquillas, la salida final, digámoslo así, del plástico que se está produciendo. Es importante tener en cuenta qué son estos cabezales, conocerlos, qué temperaturas deben llevar, bueno, eso se va viendo poco a poco, pero es importante reconocer cada parte de la máquina, cómo se llama, o por lo menos cómo la conocemos. Filtros y torpedos. Plato rompedor y filtros, también se llaman. Constituyen el punto de transición entre la extrusora y el cabezal. A estos componentes se les corresponde una parte importante de la calidad del material extrusado. El plato rompedor es el primer elemento del cabezal destinado a romper con el patrón de flujo en espiral que el tornillo parte, mientras que la función de los filtros es la de eliminar del extrusado partículas y o grumos provenientes de impurezas, carbonización, pigmentos o aditivos, etc. En lo que respecta a su diseño, el plato rompedor no es más que una placa cilíndrica horadada. Por otro lado, las mallas deben ser fabricadas con acero inoxidable, ya que las compuestas por cobre o bronce tienen un efecto catalítico sobre las reacciones termooxidativas. El torpedo. Algunos cabezales de extrusión suelen presentar en el ducto de acople entre la extrusora y el cabezal un elemento que contribuye con la función del plato rompedor. Modifica el patrón de flujo en espiral a uno longitudinal. Por su geometría, este dispositivo se le suele denominar torpedo. Torpedo normalmente lo vemos en las máquinas inyectoras, en los usillos, se utilizan estos tipos de torpedo. Importante los filtros o mallas, como las conocemos también. Estas llevan distinto tipo de malla, ¿no? Por el gruesor y la cantidad de huequitos. Eso también depende del tipo de material que estemos procesando. Si hay materiales muy sucios, eh, reciclados, o es materia prima de primera calidad, pero importante es el filtro. Aquí realmente depende de nosotros mucho que el producto final salga bien homogenizado, bien repartido, que tenga una textura uniforme, y por eso es importante tener en cuenta los filtros, conocer. Más adelante miraremos también parte de los filtros, porque es que estos son temas bastante extensos y no se pueden hacer de un solo, digamos, capítulo. Vamos a ir poco a poco mirando tipo de torpedo, tipo de filtro, las mallas que se utilizan, para qué tipo de material, pero es muy importante como operarios tener en cuenta nosotros esta parte del filtro. Boquillas. La boquilla de extrusión es el componente del cabezal encargado de la conformación final del extrusado. Se debe velar porque el polímero fluya con volumen y velocidad de flujo uniforme alrededor de toda la circunferencia de la boquilla, de manera de lograr espesores uniformes. Los diseños actuales de boquilla presentan dos secciones claramente definidas. La primera de esta sección es conocida como cámara de relajación, mientras que la segunda puede ser llamada cámara de salida. La cámara de relajación de la boquilla tiene como propósito producir la desaceleración del material e incrementar el tiempo de resistencia en la boquilla de manera tal que el polímetro relaje los esfuerzos impartidos por el paso a través de los paquetes de filtro. El plato rompedor
la cámara descarga y produce el formato de perfil deseado con las dimensiones requeridas. Recuerde que la boquilla es la que viene internamente en los cabezales y antes de él está el filtro o plato rompeor. Entonces, cuando llega el material, después del filtro pasa a través de las cabezales a llegar a la boquilla, el material donde sufre estos cambios porque ahí empieza a, digamos, a salir, a producirse un estrangulamiento y en eso depende mucho el tipo de boquilla, la, el tipo de boquilla a usar, por dependiendo del material, dependiendo del producto a producir, se tienen muy en cuenta las tolerancias para el estrangulamiento. Es muy importante en la boquilla tenerlo en cuenta. Los parámetros básicos para la especificación de una boquilla son el diámetro y la abertura de la salida. Adaptadores son requeridos cuando la boquilla no es diseñada específicamente para un determinado extrusor, debido a que los fabricantes de extrusoras y boquillas no siempre son los mismos. El uso de adaptadores suele ser muy común. Aquí vemos pues en estas gráficas algún tipo de boquillas eh, y, 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 hay muchas más porque cada depende del tipo de producto que estamos teniendo, tiene un tipo de boquilla, el tamaño. El tamaño de boquilla varía dependiendo el tamaño también del producto que se va a hacer. Los tableros eléctricos en una máquina extrusora es donde se encuentra todo el control y manejo de la máquina. Están compuestos por tipos de componentes como amperímetro, voltímetros, pirómetros de temperatura de las diferentes zonas de calor, contactores, variadores de velocidad, switches, fusibles, testigos lumínicos, disipadores de calor, etc. El tablero de una máquina es supremamente, como operarios nosotros tenemos que conocer zona a zona qué es lo que está trabajando. Vuelvo y repito, no es necesario ser un electricista, pero sí tener conocimientos básicos de qué es un pirómetro, qué es un switch, qué, qué es una termocupla, ¿sí? Cómo se lee las temperaturas, cómo se calibran las temperaturas para cada zona y tener en cuenta en el tablero se especifican eh, cada pirómetro para qué zona. Eso es muy importante como operarios nosotros tener el conocimiento de eso. También ahí están los switches del motor, encendido, ventiladores, enfriamiento. Realmente el tablero eléctrico de una máquina, así como cada uno de sus componentes, es importante conocerlo, por lo menos en la parte básica, como operarios. Bueno, gracias por la atención prestada. Este es el primer capítulo de una serie de capítulos que vamos a hacer en cuanto a instrucción para conocimiento y ayuda de los nuevos operarios que tenemos en la industria del plástico, que es una industria bastante grande. Entonces, les agradezco que se suscriban a mi canal, le den me gusta y toquen la campanita para que así cuando aparezca el nuevo video, pues les llegue a ustedes este, el aviso de que ya apareció y lo puedan ver. En los próximos cursos vamos a tratar extrusoras para película film, que es una de las ramas bastante grandes, así como la inyección plástica, pero una de las básicas ahorita, por lo menos en las películas, las bolsas. También vamos a agarrar una extrusora de esta y la vamos a mirar cómo es que trabaja realmente, cómo es que fluye el material dentro de ella y qué tipo de materias primas se utilizan para el tipo de diferente tipo de bolsa. También algunos aditivos, ¿no? Como lineales. Hay una cantidad de cosas como el oso biodegradable que tanto se está exigiendo ahorita para que las bolsas sean biodegradables. Bueno, vamos a tocar eso en el siguiente capítulo, así también como la pigmentación. Muchas gracias, espero esto sirva de ayuda para muchos operarios y ahí poco a poco vamos creciendo más con la ayuda de ustedes.
Nos vemos en el próximo video.